Persiguiendo el jade, capítulo 64. Gon-Sung-Jin pensó que Sitchen había dulces en el plato, pero no pensó que comer alguno de sus dulces fuera gran problema. Respondió con franqueza: sí, ¿qué pasa? Sitchen ordenó fríamente a sus guardias: échenlo. Los dos guardias personalmente se miraron y observaron la expresión de Sitchen y finalmente no tuvieron más remedio que arrastrar a Gon-Sung-Jin hacia la salida. Gon-Sung-Jin quedó atónito. Cuando se recuperó el sentido, ya lo estaban arrastrando hacia la entrada de la tienda. Explotó de ira y lo acusó: sí, Yun-Chen, esto es necesario. Acabo de comerme alguno de tus dulces. Mientras luchaba, los caramelos que tenía en el bolsillo se le cayeron. Los ojos de Gon-Sung-Jin se encontraron con los de Sitchen y sintió que la expresión de este último se volvía aún más fría. Cuando vio al hombre, habitualmente arrogante, agacharse para recoger uno por uno los caramelos de cáscara de mandarina seca que habían caído, Gon-Sung-Jin quedó momentáneamente aturdido. Se recompuso, liberó sus manos y dio instrucción a los dos guardias: ustedes dos salgan primero, tengo asuntos importantes que discutir con el marqués. Al principio los guardias no se atrevieron a echar a Gon-Sung-Jin. Tras recibir la orden y sin que Sitchen se opusiera, ambos se retiraron. Gon-Sung-Jin regresó a la mesa baja y frunció el ceño, preguntando: ¿te dio esto esa chica Fan? Sitchen no respondió. Gon-Sung-Jin sabía que debía ser así. Al ver su reacción no pudo evitar decir: son solo unos caramelos de cáscara de mandarina seca. Puedo compensarte si quieres. Sitchen volvió a colocar los caramelos que había recogido en el plato de porcelana. Los caramelos duros emitieron un sonido crujiente al chocar contra el plato. Levantó la vista con calma para mirar a Gon-Sung-Jin. Sus ojos negros como carbón eran fríos y profundos, como rocas en el fondo del mar que no habían visto la luz durante 10.000 años. El solo hecho de mirarlo a los ojos provocaba un escalofrío en la columna vertebral. Gon-Sung-Jin se frotó la piel de gallina en los brazos y finalmente cayó. Sitchen preguntó: ¿por qué viniste a verme? Ante esto, la expresión de Gon-Sung-Jin se volvió extraña y miró a Sitchen y preguntó: ¿tienes una hija? Sitchen no respondió, solo resopló con desdén. Gon-Sung-Jin supo entonces que debía ser una invención. Sacó la carta del estado de Yan y se la entregó diciendo: esta fue enviada por el príncipe de Shanxin. Dice que tiene a tu hija y si no quieres que sea sacrificada debes intercambiar el estado de Yan por ella. Sitchen no tomó la carta, ni siquiera se molestó en mirarla y se burló. El viejo Sui Tuo se ha vuelto loco, sabiendo que nunca se sentará en ese trono de dragón en esta vida. Gon-Sung-Jin también sintió que este asunto era extraño en todos los sentidos. Lógicamente, para que el príncipe de Shanxin se atreviera a enviar semejante carta, debía estar seguro de la victoria, pero tal como estaban las cosas ahora, la carta parecía demasiado ridícula. Él dijo: ¿podría haber recibido alguna información falsa que le hiciera pensar que tienes una hija que vive entre la gente común? Mientras decía esto, Gon-Sung-Jin rebuscó en su manga y sacó un silbato de bambú colocando sobre la mesa baja. Dijo divertido: ah, cierto, este silbato de bambú viene junto a la carta. Dicen que es un obsequio de tu hija. Cuando la mirada fría de Sitchen recorrió el silbato de bambú, de repente se detuvo. Él reconoció el silbato. Cuando resultó gravemente herido en la casa de los Fan, los asesinos de Wei Yan fueron a buscar a algo y a matarlo para silenciar a los testigos. Mientras escapaba con la niña, ella no dejó de soplar el silbato durante todo el camino. ¿Acaso ella y su hermana no habían escapado sanas y salvas? ¿Por qué este silbato acabó en las manos del pueblo del príncipe de Shanxin? Sitchen tomó el silbato de bambú y lo examinó con atención y luego ordenó fríamente: vayan a investigar qué le pasó a la niña de la familia Fan, que fue enviada a la prefectura de Ji. Al escuchar que estaba relacionada con la familia de Fan, Gon-Sung-Jin se dio cuenta rápidamente y preguntó: ¿podría ser la que está en manos del príncipe de Shanxin, la hermana de la señorita Fan? Sitchen apretó los labios sin hablar, lo que fue una confirmación. Gon-Sung-Jin
No esperaba semejante confusión y abrió y cerró un abanico plegable y finalmente miró a Sitchen. Si es su hermana, ¿qué planeas hacer? Por mientras, en la prefectura de Jin. Aunque eran principios de la primavera, el invierno en el norte siempre se prolongaba más que en el sur. Las flores rojas de los ciruelos en el patio aún estaban cubiertas por una fina capa de nieve sin derretir. Los carambanos bajo los aleros brillaban cristalinos a la luz del sol, dejándoles caer lentamente gotas de agua. Fan Chanyu permanecía bajo el alero, absorta en sus pensamientos, observando dos gorriones saltando y picoteando en busca de comida en el muro del patio. Mantenía la espalda recta, pero tenía unas tenues ojeras bajo los ojos que mostraban claramente signos de fatiga. Desde el día del incendio en la estación de mensajería, cuando Channin desapareció, apenas había dormido. Su hermana había sido secuestrada y ella ni siquiera sabía quién era el enemigo. Ese día, cuando la estación de mensajería se incendió, la señora Zhao llevaba a Channin cuando la apuñalaron. Inmediatamente se desplomó del dolor, observando como impotencia cómo un grupo de enmascarados se llevaba a Channin. Afortunadamente, la puñalada no alcanzó ningún órgano vital, por lo que la vida de la señora Zhao se salvó. Tras la investigación, los funcionarios especularon que se trataba de una venganza. Dijeron que, dado que los culpables decidieron llevarse a Channing, en lugar de matarla en el acto, debían estar planeando usarla como moneda de cambio. Pero habían pasado 3 días y los secuestradores parecían haber desaparecido sin dejar rastro y sin enviar ningún mensaje. Fan Chanyu no podía pensar en enemigos que pudiera haber creado. Si alguien pudiera buscar venganza, solo serían los restos de la fortaleza de Qinfen. Pero los restos de la fortaleza de Qinfen habían sido eliminados por los oficiales. Incluso si 1 o 2 se hubieran colado, no se atreverían a causar tal conmoción en la ciudad principal de la prefectura de Ji. Al principio pensó que aquellos soldados de comportamiento extraño que la salvaron ese día eran bandidos disfrazados, pero más tarde por Li Huan supo que Lun Chen, temiendo que la ciudad principal de la prefectura de Ji hubiera retirado demasiadas tropas para reprimir eficazmente a los bandidos, habían enviado un equipo de caballería ligera para ayudar. No pudieron haber sido bandidos quienes secuestraron a Channing. Fan Chanyu recordó lo que había dicho el líder de la fortaleza de Qinfen. Quien transportaba el mapa del tesoro no era su padre, sino un eunuco llamado Mei Taiyuan, empezando a sospechar que podría estar relacionado con los misteriosos enemigos de su padre. Durante los últimos 2 días había estado preguntando información sobre la agencia de acompañantes de Sinai y de Mei Taiyuan. Descubrió que el líder de los bandidos no había estado mintiendo. El único avance que le quedaban eran los registros oficiales del interrogatorio de esos hombres de negro. A Fan Chanyu se le acabaron las ideas y decidió pedirle ayuda a Li Huan para acceder a los registros sobre la muerte de sus padres y los 2 ataques a su familia. Tras el anuncio de la criada, había estado esperando en el recibidor el tiempo necesario para tomar una taza de té. Con el peso de sus preocupaciones y estar tanto sentada, estaba agobiada, así que salió al pasillo a tomar aire. Un empleado se acercó apresuradamente desde el otro extremo del pasillo. Al ver a Fan Chanyu le dijo cortésmente: el magistrado está en el pabellón Weijin. Sígame, señorita, por favor. Después de agradecerle, Fan Chanyu lo siguió con pasos rápidos, sin tener tiempo para apreciar el hermoso paisaje de la mansión. El pabellón Weijin tenía calefacción por suelo radiante y una ola de calor la envolvió tan pronto como entró, manteniendo afuera el frío de principios de primavera. Li Huan, vestido con una túnica oficial carmesí, estaba sentado en el escritorio revisando documentos. Comparado como cuando Fan Chanyu lo conoció, su actitud cálida y amable parecía haber sido reemplazada por un aire más distante y autoritario al vestir su túnica oficial. El empleado anunció respetuosamente: señor, la señorita Fan ha llegado. Solo entonces Luis Juan levantó la vista de la pila de documentos y dejó el pincel y dijo: discúlpeme
espera, señorita Fan. Todos los registros de la prefectura de Ji se guardan en los archivos. El personal tardó un poco en organizarlo. Ya podemos ir. Como miembro de la facción Li y asumiendo temporalmente el puesto de Ji Jingwan en la prefectura de Ji, sería inapropiado que comenzara inmediatamente a examinar los registros y los archivos a su llegada, y mucho menos que trajera personas externas. Tuvo que despedir temporalmente a todo el personal no relacionado para facilitar esto. Fan Chanyu dijo: «Le estoy causando problemas, señor». Li Juan la miró con una sonrisa, aparentemente transformándose de nuevo en ese erudito refinado y puro. Si no fuera por la señorita Fan, podría haber perdido la vida a manos de esos bandidos. Revisar registros aún no está dentro de mis capacidades. No hay necesidad de que la señorita Fan sea tan educada. Cuando estaban a punto de irse, echó un vistazo al atuendo de Fan Chanyu y le pidió al empleado que le trajera una capa. Dijo: «Para tomar prestados los registros del archivo deben estar registrados oficialmente. Señorita Fan, por favor, acompáñeme a revisarlos. Para no llamar la atención es mejor que use esta capa». Fan Chanyu comprendió que él usaba su autoridad oficial para ayudarle en privado y no quería causarle problemas. Se puso la capa, se subió la capucha, cubriéndose al instante casi todo el rostro, dejando solo descubierto la barbilla y los labios rojos y pálidos. La mirada de Lui Yuan se detuvo por un momento. Al salir Fan Chanyu no encontró con nadie más, probablemente porque Li Juan había despejado el camino. Al llegar vieron un escuadrón de guardias blindados de aspecto severo frente a la puerta principal. Solo después que Luis Juan mostrara su insignia oficial, los guardias le permitieron pasar. Fan Chanyu lo siguió al interior del edificio alto y sombrío. Entonces se dio cuenta de que todas las puertas y ventanas estaban cubiertas con tela negra. Solo una tenue luz brillaba en el interior. Las filas de estanterías parecían extenderse sin fin, repletas de hojas de bambú y documentos. Li Wan llevaba un candelabro y caminaba al frente buscando un rato los números en los estantes antes de sacar un pergamino. «Aquí está el de diciembre del año pasado». Se lo entregó a Fan Chanyu, quien rápidamente comenzó a leer. Li Juan, aparente para ayudarle mejor, se acercó al candelabro, pero mantuvo cierta distancia para no incomodarla. Después de escanear rápidamente el documento, la expresión de Fan Chanyu se volvió aún más solemne. «Este registro declara que mis padres fueron asesinados por bandidos por un mapa del tesoro». Los ojos de Li Juan parpadearon levemente, pero no mencionó la posibilidad de que hubieran manipulado los registros. El único que podía manipular los registros con tanta libertad en la prefectura de Ji probablemente era el gobernador de Ji, quien había ido personalmente a defender a Lun Chen. Dijo suavemente: «Tal vez el líder de los bandidos mintió para salvar su propia vida». Fan Chanyu guardó silencio. Había investigado para confirmar que el líder de los bandidos no mentía antes de atreverse a pedir ayuda a Li Juan. ¿Este registro fue escrito deliberadamente de esa manera por los funcionarios o fue fabricado apresuradamente solo para cerrar el caso? Al no encontrar ninguna pista sobre los enemigos de su padre en los registros oficiales, su ánimo se desplomó. Tras salir de los archivos, se despidió de Li Juan y regresó a su alejamiento temporal. La señora Zhao resultó herida y necesitaba cuidados constantes. Cuando Fan Chanyu no estaba, los pocos vecinos que sobrevivieron al incendio de la estación de mensajería ayudaron a cuidarlo. En todo el condado de Paz Clara solo quedaban unas pocas mujeres, niños y ancianos débiles. Los funcionarios de la prefectura de Ji los habían establecido directamente en la ciudad principal, proporcionándoles asignaciones mensuales de dinero y grano. Lo que Fan Chanyu no sabía era que la noticia de su visita a los archivos para ver los registros ese día fue de inmediato enviada a Lun Chen a toda velocidad. En el frío aire nocturno cargado de rocío, Jin Jingwan leyó la carta enviada desde la prefectura de Ji a la luz de la lámpara. Tras un largo rato murmuró para sí mismo: «Ya le he dado lo que quería. Esos dos niños no saben nada. Dada la situación actual, ya no debería poder hacerles daños». Las arrugas en sus párpados envejecidos se profundizaron mientras consideraba una posibilidad. Su rostro usualmente erudito se endureció.
Podría ser que el gran tutor Li esté preparando deliberadamente esta situación para que sea que la familia Fan esté ocultando. Tras reflexionar un momento, finalmente tomó su pincel y escribió rápidamente una carta. Tras sellarla, llamó a su guardia fuera de la tienda. Lleva esta carta a la prefectura de Ji en un caballo veloz y entrégasela a Wen-chan. Zheng Wen-chan era un estudiante destacado. Aunque Ji Jingwan ya no estaba en la prefectura de Jin, Zheng Wen-chan controlaba las tropas de allí y podría encargarse de algunos asuntos. Fue Zheng Wen-chan quien informó a Li Huan había llevado a Fan Chanyu a revisar los registros. El guardia tomó la carta y se fue rápidamente. Ji Jingwan contempló la profunda noche y finalmente dejó escapar un profundo suspiro. El mundo aún no ha caído en el caos, pero la gente común ya sufre muchísimo. Si llega el verdadero caos, ¿cuántos más morirán? En el campamento del estado de Yan, estacionado en las afueras de Lunchen, la tienda militar central también estaba brillantemente iluminada. Los exploradores habían regresado con una información confirmada de que la niña perdida en la estación de mensajería era de hecho Channing. Gong-Sun-Hee señaló las posiciones de los estados de Yan y de Chon en el mapa y dijo: «Creo que hay una trampa. Ni hablar de lo infantil que es que el príncipe de Chanxing proponga intercambiar a una joven por el estado de Yan. Basta con pensar que el estado de Yan está al norte del estado de Chon. Los Sue del norte están atacando actualmente el estado de Jin. Después de Jin, solo los estados de Wei y de Yan se interponen en su camino. Anteriormente, debilitarse deliberadamente las defensas del estado de Yan para incluirlo al abandonar la prefectura de Ji y atacarlo, para aliviar la presión sobre la prefectura de Ji. No mordió el anzuelo entonces, así que ¿por qué querría que cedieras el territorio ahora? Incluso si damos un paso atrás y suponemos que los estados de Jin, Wei y Yan caen en sus manos, aún necesitaría asignar tropas para resistir a los Sue del norte. ¿Qué mejor que tenerte al frente bloqueando a las tribus extranjeras mientras él marcha al sur? Sitchen, sentado en su silla, recorrió con la mirada fría los dos lugares que Gong-Sun-Hee señaló en el mapa y de repente rió entre dientes. «Están usando nuestra estrategia contra nosotros». Gong-Sun-Hee quedó atónito por un momento antes de darse cuenta. Al volver a mirar el mapa, comprendió de repente: «El príncipe de Chanxing ha descubierto nuestro falso debilitamiento de las defensas del estado de Yan y sabe que nuestra verdadera intención es proteger la prefectura de Ji. Ahora finge querer el estado de Yan, pero en realidad intenta alejar el tigre de la montaña y continuar su ataque contra la prefectura de Ji». De repente no pudo ocultar su emoción mientras miraba a Sitchen. «Si podemos hacerle creer al príncipe de Chanxing que hemos caído en su trampa y liderar tropas para reforzar el estado de Yan cuando el ejército rebelde ataque la prefectura de Ji, nuestras tácticas anteriores podrán ser puestas en uso». Sitchen terminó la segunda mitad de su pensamiento. La dificultad radica en cómo hacer creer al príncipe de Chanxing que hemos ido a reforzar el estado de Yan. Gong-Sun-Hee dijo: «Exactamente, aunque el estado de Jin está siendo defendido por varios de sus valientes generales, para mayor seguridad no podemos mover tropas estacionadas al estado de Wei, pero un movimiento importante de tropas es muy difícil atraer al príncipe de Chanxing a la trampa». Sitchen bajó la mirada y observó el estado de Yan en el mapa por un momento antes de decir: «Iré al estado de Yan personalmente». Gong-Sun-Hee se sorprendió y Sitchen planeaba usarse a sí mismo como cebo. No pudo evitar preocuparse por él. ¿Qué pasa si el príncipe de Chanxing piensa que tu vida vale más que la prefectura de Ji y regresa para tomar el estado de Yan? Sitchen levantó la vista y dijo: «¿No dijiste que el príncipe de Chanxing todavía cuenta conmigo para bloquear a los enemigos extranjeros por él, para que pueda aprovechar la oportunidad de marchar hacia el sur?» Gong-Sun-Hee estaba a punto de decir algo más, pero Sitchen simplemente rió entre dientes. Sus ojos aparentemente indiferentes revelaban un atisbo de arrogancia. «Si de verdad se atreve a venir por mi vida, le cortaré la cabeza en el campo de batalla y acabaré con el caos del noroeste de una vez por todas». Gong-Sun-Hee quería remarcar lo absolutamente imprudente y arrogante que era este hombre, pero de repente se dio cuenta de algo.
Su expresión se volvió algo más complicada. Durante la batalla de Chunzhou, Zichen casi perdió la vida en una emboscada. Los rumores de su muerte habían circulado durante tanto tiempo que la moral del ejército ya estaba desestabilizada. El ejército de la familia Xie había sido tomado por el inepto de Wei Xuan, quien había malgastado sus fuerzas en innumerables derrotas, lo que desplomó aún más la moral. Ahora Zichen había regresado y necesitaba ganar una victoria decisiva y rotunda para restaurar el espíritu de lucha del ejército de la familia Xie, que había sido casi destruido bajo el liderazgo de Wei Xuan. Gongsun Jin incluso sospechó que Wei Yan no pudo encontrar el cuerpo de Zichen y temiendo su regreso había enviado deliberadamente a Wei Xuan para tomar el control de Wenzhou, específicamente para arruinar el ejército de la familia Xie. Se necesitaban 3 y 5 años para formar una fuerza de élite, pero solo unas pocas derrotas para destruirlo, ya que fuera las acciones de Zichen fueran puramente por causa mayor, o si también buscaba ayudar a su amada a recuperar a su hermana menor. Gongsun Jin se abstuvo de cuestionarlo en un momento como esto. En cambio, se alimentó a aconsejar: si el marqués pretende usar esta estrategia, entonces debe reclutar a He Jingwan o eliminarlo. Después de todo, la fuerza militar actual está en Lunchen y está completamente en sus manos. Para tender una trampa capaz de engullir el ejército de 50.000 hombres del príncipe de Chanxin, necesitarás movilizar todas las fuerzas de Lunchen. Los ojos entrecerrados de Zichen revelaron un leve atisbo de comprensión. Después de tanto tiempo en Lunchen, ya es hora de conocerlo. Había investigado el secreto de la familia Fan durante mucho tiempo, pero no había encontrado nada. Aparte de Wei Yan, parecía que solo He Jingwan podría saber la verdad.